Ya estamos, ya estamos. Bueno, Una, dos, y... Listo. Bien, pues bienvenidos a la desorientación con el RAI. El profesor Raidel es doctor, así es que nos va a platicar su experiencia con las materias optativas. Bienvenido, Ray, gracias por participar en esta serie de pláticas. Todo tuyo. pues muy bien, muchas gracias, Cris. Pues antes que nada, justamente quiero agradecer la invitación que me hicieron para participar en este ciclo de actividades en el marco eh, del paro activo. De hecho, justo cuando me invitaron y me dijeron, Ray, nos gustaría que dieras una plática en esta semana como parte de las actividades. Pues dije, sí, estoy muy emocionado porque pues, puedo platicar de algo, pues acá a mí me interesa y que me gusta mucho. Pero me dijeron luego, "Pero no te vayas a poner intenso, no te pongas loco, que sea algo que todos podamos entender." Así me dijeron, gachamente. Y entonces, pues dije, rayos, entonces no entiendo de qué puedo platicar, ¿no? Y me acordé justamente de algunos compañeros y estudiantes que, bueno, particularmente estudiantes, ya mis colegas, pues superaron ese escollo, pero es particularmente los estudiantes me han hecho preguntas respecto al rumbo que podrían tomar en sus carreras, y es que decidí precisamente hablar acerca de las materias optativas para la carrera de matemáticas que ofrece nuestra facultad. Debo confesar, honestamente, que esta ha sido una de las pláticas más complicadas de pensar, porque pues justamente uno está como metido en diferentes rollos y de repente como que salirse de esos parámetros pues le cuesta a uno trabajo, ¿no? Después de recibir precisamente la invitación y de platicar precisamente con Chris, eh, y después de decir al vuelo así, de alguna manera impulsiva, hablaré de las materias optativas de la facultad, fue que me cayó el 20 y me dije, ching, maldita sea, ¿en qué me metí? ¿Qué rayos les voy a decir? ¿No? Y es que, como les decía, justo como matemáticos estamos acostumbrados a conversar de temas rudos, ¿no? Funciones monogénicas para dominios esferoidales o grupos fucsianos y puntos de aproximación. Y a veces nos olvidamos de que otra labor muy importante es justamente la de orientar e intentar acompañar pues a la banda que recién llega, ¿no? Y contarles de lo hermoso que es el viaje en el que se están metiendo, que en principio, obviamente, pues se muestra un tanto cuanto aterrador, ¿no? Eh, Quiero pedirles de antemano una disculpa también, porque quizás haya voces más autorizadas que la mía para hablar del tema, pero francamente es algo que en los últimos años me ha generado mucha inquietud. De hecho, he participado en compañeros pues, personalidades de nuestro entorno matemático local, ¿no? Eh, eh, Me genera inquietud, ¿no?
No sé qué pasó, pero bueno, parece que ya estoy de regreso. Sí, te empezaste a quedar ahí pixeleado, pero Entonces ya les estás de regreso. decía, hey, ¿todo bien? Ok. Sí, todo bien, sí, todo Bueno, bien. y como les más allá de la docencia y la investigación, pues cuál es la labor que puede llegar a desarrollar, como preguntando algo así como, ¿tenemos esperanza al respecto? Eso justamente me recuerda cuando decidí estudiar matemáticas y finalmente se lo dije como a mis familiares y a mis amigos, voy a estudiar matemáticas. Me decían, pero te vas a morir de hambre, no vas a desarrollar más allá de que la docencia y demás. Eh, digo, habemos creo que muchos matemáticos a los que sí nos gusta trabajar en la docencia y particularmente en todas las actividades académicas que incluyen la investigación, pero pienso que pues hay otros entornos en donde los matemáticos se pueden desarrollar. Eh, hay preguntas también que me han hecho amigos ahora. eh, digo, han sido mis estudiantes, pero ahora también ya los considero como mis amigos, que me dicen, oye Ray, fíjate que me interesaría estudiar cosas relacionadas, no sé, con la curvatura y su relación con la relativo mínima. Entonces, para mí es difícil la posición en esos casos, porque pues a veces no tiene uno mucha conciencia de lo que hay disponible, ¿no? Y pues tratas más o menos de evitar transmitir ese pánico que surge al intentar contestar la pregunta y lo que buscas es transmitir justamente la experiencia que has tenido y de alguna manera de la persona, queriendo no sé qué pasa, no sé si sea mi conexión. Bueno, esperemos que este ya no se presente esa desconexión. Al menos a mí me parece como que se desconecta. Pero bueno, entonces lo que decía es, contestando un poquito esa pregunta de de qué es lo que hace un matemático, pues es justamente trabajar principalmente en el contexto de la educación, la capacitación, eh, pero también se desarrolla en otros contextos, como por ejemplo la industria, la administración, el gobierno, las finanzas, y bueno, lo que muchos de nosotros hacemos, pues es justamente investigación, ¿no? Eh, quizás la percepción que tiene la gente respecto a las matemáticas es que ya están estas inventadas, que ya no hay mucho que descubrir, pero pues en la realidad y bueno, particularmente en el entorno en que nosotros nos desarrollamos, pues nos damos cuenta de que esto no es así, ¿no? Que sí hay muchas cosas, muchas preguntas que todavía están en el aire y que no tienen respuesta. Eh, pueden trabajar, por ejemplo, relacionados con químicos, con diseñadores industriales o con ingenieros en el ramo electrónico, por ejemplo. Entonces, las responsabilidades de un matemático pueden variar según su campo de trabajo, que pues pueden estar, digamos, presentes
en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Em, entonces, en resumen, podríamos decir, pues, ¿qué hace un matemático? Dicen ahí algunos graciosos, pues matemáticas, y pues, ¿qué demonios son las matemáticas? Yo también pensaría que somos como especialistas en la resolución, digamos, de problemas, ¿no? Entonces, en resumen, digamos, en el mercado laboral como tal, un egresado de la licenciatura en matemáticas, pues puede desempeñarse en diferentes trabajos donde se requieren conocimientos especializados en la resolución de problemas, destrezas de razonamiento analítico o pues ya propiamente entrenamiento en el análisis de datos, por ejemplo, ¿no? Em, por eso también es que yo decía que esta plática está orientada quizás a personas que apenas van a entrar a la facultad o personas que están en primero o segundo semestre, ¿no? Eh, entonces, pues las áreas de trabajo podrían ser la educación y la capacitación, en ese contexto, pues adiestramiento de personal, incluso actividades editoriales, revisión de textos, en el contexto de la industria, por ejemplo, control de calidad, optimización de procesos, modelación. En el contexto de la administración, pues pueden hacer estudios de mercado, manejo de nóminas, rotación de inventarios, control y programación escolar. Ujú. Esa es la parte interesante en la Facultad de Ciencias, ¿no? Que siendo supuestamente expertos en optimización, pues no podemos hacer una programación linda de los horarios, pero bueno, eh, pues por ejemplo en el caso del gobierno, pues hacer censos de población o a colaborar en el análisis de los censos de población, diseño de encuestas, muestreos. En el caso de las finanzas, pues quizás aquí los actuarios tengan más desarrollo y más cosa que ver, pero por ejemplo pueden hacer los mismos matemáticos también obviamente los actuarios, consultoría de inversiones, riesgos de crédito, comportamiento de la bolsa, comportamiento de los valores, gestión, auditoría financiera. Entonces, existen una gran cantidad de lugares en donde los matemáticos se pueden desarrollar, en donde pueden trabajar y en donde día a día también se van descubriendo nuevos campos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la minería de datos, que si bien no es nueva, pues sí ha tomado mucho auge en los últimos tiempos, ¿no? Volverse científico de datos, pues a veces resulta bastante interesante también, no solo para los matemáticos, sino también para los actuarios y los mismos físicos, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente en ciencias somos como muy expertos en la resolución de problemas y una cosa que nos ayudan, digamos, a lo largo de las licenciaturas, tanto de física como de actuaría, como de mate, como de biología, es a ser resistentes, digamos, a la frustración, ¿no? Eso creo que es una cosa que hay que destacar, ¿no? Ahora, propiamente para hablar ya de lo que a mí me interesa en este momento, que es presentarles, pues yo sé que ustedes lo han visto, lo ven en los horarios, ¿no? El plan de materias optativas que nosotros tenemos disponibles. Me gustaría como platicar un poquito acerca de, pues, cuáles son, digamos, las ramas importantes en el contexto de las matemáticas. Esto quiero decirlo a lo personal, o sea, es como mi opinión. Yo estoy consciente de que pues puede haber muchas personas, colegas, que me pueden decir, no, pues es que te faltó tal área o te faltó tal cosa. Pues sí, eso es de esperarse, pero de alguna manera eso también puede depender del enfoque que cada quien le quiera dar a su carrera, ¿no? Este, o que pueda de alguna manera, pues el modo de pensar de cada quien, pues es diferente, ¿no? Pero, digamos, si nos quedamos pensando un momento en cuáles son las áreas de manera general en matemáticas, pues podríamos decir que hay cuatro, ¿no? La aritmética, el álgebra, la geometría y el cálculo. Así, digamos, en primera instancia y de una manera quizás un tanto cuanto burda, ¿no? O sea, puedes hablar acerca de, para empezar,
eh, para hacer matemáticas, pues tienes que definir el arte de contar, que es la aritmética, ¿no? Y pues esto, entre comillas, arte de contar, ¿no? Entonces, pues podrías decir, en el caso de la aritmética, pues estudia a todo lo que son los números, ¿no? Los números enteros, racionales, números reales, operaciones elementales que surgen entre ellos, potencialización, radicalización y algoritmos, ¿no? En el caso del álgebra, pues emplear letras para representar eh, valores que tú no conoces y que de alguna manera se relacionan entre sí, ¿no? La geometría, bueno, pues justamente estudiar las formas o las figuras en el plano o en el espacio, ¿no? Eh, y bueno, pues el cálculo que pues propiamente tiene que ver con también quizás con el conteo, pero va más allá, ¿no? Como que tratas de entenderlo como algo que este, pues tiene una aplicación ya dentro del contexto del muestreo, la probabilidad o del análisis, ¿no? Entonces, ahora lo que me gustaría es compartir una pantalla, Cris, no sé si esto sea posible. ¿Qué pasó, Ray? Me gustaría compartir pantalla. Listo. Gracias. Bueno, y aquí voy a ser un tanto cuanto sarcástico con ustedes, porque casi todo el mundo está como metido en el rollo del manejo este, de Beamer y ¿cómo se llama? Pues del TEG, ¿no? Y aquí pues quise mejor utilizar PowerPoint, que es una herramienta más sencilla de manejar, ¿no? Bien, entonces ya si nos volvemos un poquito más serios y en lugar de tener una actitud simplista respecto a las áreas de las matemáticas, pues si queremos ya hablar, como les decía, de manera seria, pues podríamos decir que las áreas en el contexto de las matemáticas, pues se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿no? Esto también hago este comentario y hago esta aclaración porque en algún momento de la vida, hace algún tiempo, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero en algún momento de la vida se empezó a hacer como una discusión respecto a la modificación de los planes de estudio en matemáticas y de repente empezó a haber una unión así muy, muy fuerte respecto a cuáles eran las áreas que basificaban al estudio. Es que mi área, la topología, tiene que ser esencial y entonces pues debemos de meter una materia obligatoria en este contexto, o las matemáticas discretas están jugando un papel cada vez más fundamental en el estudio y desarrollo del cómputo, matemáticas formales. Entonces, es difícil justamente de áreas en las matemáticas, ¿no? Yo en algún momento de la vida he leído o he escuchado que incluso se distinguen hasta como 500 áreas en las matemáticas, ¿no? No sé, ¿no? Yo la verdad no tengo conciencia de eso así a ciencia cierta, pero sí podríamos hacer un intento de clasificación, ¿no? De estas áreas. Entonces, yo hablo acerca, por ejemplo, de las disciplinas, ¿no? Propiamente, o de aquellas materias que fundamentan al estudio de las matemáticas. Y yo pienso que, por ejemplo, estas podrían ser el álgebra, la geometría, el análisis, la probabilidad y la estadística. Aquí hay gente que habla de matemáticas aplicadas, y dentro de las matemáticas aplicadas, pues podríamos hablar de cómputo y aplicadas al contexto físico, matemáticas discretas, topología, probabilidad
Y aquí le puse entre paréntesis estadística porque se relacionan mucho, conjuntos y lógica, filosofía de la ciencia, o bueno, en este caso filosofía de las matemáticas, enseñanza de las matemáticas y propiamente la materia o bueno, el contexto de la física y su relación con las matemáticas, ¿no? Entonces, por eso también decía que iba dirigido a estudiantes de matemáticas, pero pues también hay una invitación a los compañeros del área de la física o también en el contexto actuarial o de las ciencias de la computación, ¿no? Muchas veces también cometemos ese pequeño error, ¿no? Que es pensar que las matemáticas es un cúmulo de diferentes disciplinas pero permanecen como aisladas. Y uno cuando, por ejemplo, empieza a estudiar temas como en el contexto, por ejemplo, de la geometría hiperbólica, se da uno cuenta que empiezan a interactuar todas esas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la geometría hiperbólica, que es uno de mis intereses, pues se trabaja, pues obviamente, eh, con las geometrías no euclidianas, en este caso la geometría en la que piensas, en la que de alguna manera niegas el quinto postulado de Euclides, afirmando que hay más de, este, más de dos o más paralelas a una recta, ¿no? Em, y bueno, pues trabajando con diferentes modelos como el modelo del disco de Poincaré o el semiplano superior, te das cuenta de que ahí hay una interacción directa, pues obviamente de lo que proviene de la geometría euclidiana, tratas de ver si las afirmaciones que se dan en ese contexto también se dan en el contexto de la geometría hiperbólica y empiezas a tratar de meterle una métrica, entonces ahí ya hay una interacción con el área de análisis, trabajas con las transformaciones de Möbius, entonces las de Möbius pues resulta que son automorfismos de la esfera en la esfera y entonces ahí ya interactúas con el análisis complejo. em, y pues hay aportaciones por teoría de la medida, de la topología, etcétera, ¿no? Geometría riemanniana. Entonces es como muy interesante ver cómo en una disciplina empiezan a interactuar eh, to- todas, todas las demás áreas, ¿no? Otra área de mi interés, por ejemplo, es el análisis cuaterniónico, ¿no? A grosso modo, ¿de qué trata esto? Pues nosotros llevamos durante la mitad de la carrera cursos de cálculo diferencial e integral, ¿no? Y la idea es estudiar el comportamiento de las funciones real valuadas definidas sobre R, ¿no? En principio, y luego pues pasas a hacer un análisis de las funciones multivariables. ¿Y cuál es básicamente lo que tú estudias? Pues la teoría de derivación e integración. Después, en algún momento de la vida, aparece la materia de variable compleja y entonces ahora pasas a estudiar los mismos conceptos de derivación e integración en el contexto de las operaciones algebraicas definidas en los complejos, ¿no? Y trabajando justamente con esta estructura algebraica es que tratas de definir el concepto de diferenciación y de integración y obviamente estudiar las diferentes propiedades, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, a Hamilton se le ocurrió que se podían estudiar o se podrían caracterizar las rotaciones en el espacio, tratando de emular lo que se hace en el contexto complejo, por ejemplo, ¿no? En el contexto, eh, para la gente que no ha llevado cursos de variable compleja, resulta que cuando tú multiplicas dos complejos, multiplicar dos complejos significa como de alguna manera eh, ya sea dilatar o contraer un vector y rotarlo. O sea, es una representación algebraica de esas dos transformaciones que se dan en el plano, ¿no? La idea justamente que se tuvo para representar a los complejos gráficamente, pues fue verlos como vectores en el plano, ¿no? Y resulta que el producto es una composición de las homotecias y las rotaciones, ¿no? Entonces, en algún momento Hamilton
un matemático eh, irlandés, justamente se le ocurre tratar de emular lo que se desarrolló para el caso del plano en el caso del espacio, ¿no? Y trató de desarrollar una teoría que se le llamó la teoría de tripletas. Bueno, pues durante 10 años estuvo estudiando esta teoría, tratar de fundamentarla, de desarrollarla y de explicar a ciencia cierta qué estaba pasando sin mucho éxito, ¿no? Y es que resulta que en algún momento de la vida se da cuenta que multiplicar dos tripletas no me generaba una tripleta, sino generaba otra cosa. Después de un buen rato de divagación, se da cuenta un buen día, cuando iba caminando con su esposa por el puente de Brum, que no se puede extender la teoría de variable compleja al caso tridimensional, sino que se necesitaba una cuarta dimensión para hacer esto. Y es así como nacen los cuaternios. Esta historia que les estoy contando de la esposa y del puente de Brum sí está documentada en cartas que le mandó a su hijo. Y de hecho es uno de los hechos matemáticos mejor documentados que hay en la historia. Y bueno, pues el origen de los cuaternios trajo evidentemente una serie de estudios muy interesantes, justamente en la búsqueda de extender el análisis complejo a dimensiones superiores a través de otras álgebras. Digo, el análisis complejo se puede hacer de la que se hace en el contexto de los números reales, tomando copias de los complejos, ¿no? Y se pueden estudiar funciones de varias variables complejas. Por ejemplo, en el contexto de la física, particularmente hablando de mecánica cuántica o incluso en el contexto del electromagnetismo, los físicos utilizan mucho otra álgebra que son los octoniones, ¿no? Eh, ¿Y por qué les interesa esto? Pues porque resulta que hay álgebras que son no conmutativas y que también son útiles en el desarrollo de esta teoría. Pero regresando al estudio de los cuaternios, eh, y ahorita platico la relación, ahorita platico por qué metí a los octoniones en la plática. Regresando a los cuaternios, resulta que, pues, por ahí ya a principios del siglo XX, se buscaba de alguna manera expresar funciones cuaternio valuadas en términos de series, ¿no? Particularmente algo que se conoce como series de potencias o series de Fourier, ¿no? Entonces, se empieza a desarrollar la teoría de bases estratificadas en el contexto de las funciones cuaterniónicas y esto da origen a otras áreas como son la teoría de aproximación y en el contexto cuaterniónico, las series de Fourier en el contexto cuaterniónico. O sea, como que se trató de extender los estudios hechos en el contexto del análisis complejo al contexto ya del análisis del álgebra de cuaternios, ¿no? Utilizando el álgebra de cuaternios. Y es que es rico este estudio porque pues los complejos, bueno, los reales, los complejos tienen una cualidad súper linda que es la conmutatividad en el producto. Y eso es lo que hace interesante el estudio en los cuaternios, que en los cuaternios no tienes conmutatividad en el producto. Este estudio del que le estoy hablando se realiza, ya hablando de lo que nosotros nos atañe en esta plática, en diferentes materias optativas, o sea, en análisis matemático, en álgebra, por ejemplo, en el contexto de la álgebra moderna, el estudio de los cuaternios pues es interesante y muy importante. Hablé de series de Fourier, hablé de análisis complejo, se puede hablar de topología en este contexto. Entonces, por ejemplo, en el análisis cuaterniónico sí es un ejemplo de un área en donde interactúan de manera muy, muy rica otras áreas de las matemáticas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, esa es mi área de estudio y pues yo estoy fascinado con ella, ¿no? Entonces, ahora sí, regresando a lo que nosotros estábamos platicando, pues vamos a ver, ¿no?
de qué va el plan de materias optativas que tenemos disponible en la facultad, ¿no? Muchos de ustedes tienen también, bueno, de los estudiantes de primer ingreso principalmente, de segundo semestre, incluso hay gente que llega a cuarto semestre y tiene dudas respecto quizá Demos unos minutos, chicos, porque creo que se lo botó su computadora, entonces demos unos momentos para que regrese. Sí, creo que el internet está interviniendo en su computadora.
Chicos, me comenta Ray que se le fue la luz, entonces, pero que ya regresó, entonces ya nada más ahorita en lo que se conecta a su computadora y se reinicia y un poco el internet y eso, pero que ahorita regresa, ¿vale? Bien, Sensei, ya estás de regreso. Hola, Sensei. Disculpen, pero fue un problema técnico el que tuve. Se me fue la luz. Pero ya estamos de regreso. ¿Me dejas compartir pantalla otra vez, Chris? Sí, ya está. Gracias. Entonces, estaba hablando ya propiamente de las materias optativas que nosotros tenemos disponible. Entonces, estas que tengo en pantalla son justamente las materias optativas del nivel 1 al 4. Propiamente, pues, si ustedes se fijan, pues hay una gran diversidad de las áreas de las que estábamos hablando antes de que me interrumpiera este evento. Aquí tenemos, digamos, las optativas de nivel 5 y 6. Aquí, bueno, se me olvidó quizás ponerle álgebra moderna 2, ¿no? Porque la materia de álgebra moderna 1, pues sí, corresponde al bloque de materias obligatorias que nosotros como matemáticos tenemos que llevar. Em, y bueno, estas son todas las materias que corresponden al bloque 5 y 6.
y ya las materias optativas que corresponden al bloque 7 y 8, ¿no? Hay que destacar que la carrera de matemáticas tiene la característica de que es muy libre, ¿no? Muy maleable en ese sentido, nos da la oportunidad de, ¿cómo se llama? Pues de tomar la dirección que a nosotros mejor nos parezca, ¿no? Em, entonces hay como una gran variedad eh, en el, digamos, ahora sí que en el menú. Y es por eso quizás también que nosotros como matemáticos pues llegamos a tener un problema a la hora de seleccionar el rumbo que nosotros queremos tomar, ¿no? Entonces, por eso es que hice esta pequeña clasificación, este pequeño intento por, pues de alguna manera, clasificar las materias y decir, bueno, pues, ¿qué te gustaría a ti estudiar? Pues hacerme algebrista. Ok, pues si te quisieras hacer algebrista, pues tienes que de alguna manera tomar ciertas materias optativas. Esto no quiere decir que es obligatorio, o sea, estoy diciendo que ustedes tienen que hacer esto para ser buenos en ese aspecto, ¿no? Em, ¿Cuál es la teoría de geometría algebraica? Bueno, pues en el contexto de la geometría algebraica, lo que tú estás estudiando es como la influencia de objetos como los módulos, eh, el estudio más bien como, o sea, lo que yo entiendo es como tomar toda esta parte de la álgebra homológica y su influencia sobre los objetos geométricos y su relación, por ejemplo, con cosas que se ven en el contexto de la geometría proyectiva. Y aquí álgebra geométrica, pues la verdad ahí sí no tengo como mucha conciencia, no me he puesto a revisar ese programa, ¿no? Em, no podría ahorita en primera instancia contestar adecuadamente esa pregunta, ¿no? Eh, pero yo quiero pensar que hay un estudio de la relación entre lo que tiene que ver con los objetos geométricos y con el estudio del género o incluso las propiedades vistas desde el punto, desde el enfoque de la topología algebraica. No te podría contestar como a ciencia cierta cuál es la diferencia, la verdad. Em, pero bueno, pensando en que alguien se quiere orientar al área de álgebra, pues podrías tomar, por ejemplo, en el primer nivel una materia como es álgebra geométrica, que sería cuestión de meternos a ver de qué va esta materia, cuál es digamos, el programa, ¿no? El plan de estudios de la materia y ver, ¿no? Teoría de números, o sea, hay que tener un manejo bastante bueno de lo que es la teoría de números, el estudio de la función Z, y yo pienso que la materia de conjuntos y lógica, para muchos la materia de conjuntos y lógica podría ser una materia obligatoria, que pues todo el mundo la carrera de matemáticas debería de conocer. En el segundo nivel, pues álgebra moderna 2, que es como estudiar teoría de Galois. Y yo aquí pongo investigación de operaciones y programación lineal. ¿Por qué pongo como dentro del área esas materias? Bueno, pues porque al final del día son aplicaciones, o sea, podemos ver ahí la aplicación directa del álgebra lineal. Mucha gente me puede decir, no, pero es que la investigación de operaciones tiene otras implicaciones y tiene otros contextos, de acuerdo, pero también a ti como algebrista, pues te podría interesar esa parte, ¿no? La parte de las aplicaciones. De hecho, pienso que nosotros como matemáticos no podemos decir, soy algebrista, soy analista, soy geómetra. Hay que de alguna manera tener cierto estudio ¿cómo se llama? O bueno, tener un poquito de conocimiento o conciencia de cada área, ¿no? Como a mí me pasa, por ejemplo, con el álgebra geométrica y la geometría algebraica, ¿cuál es la diferencia? Pues no lo conozco a ciencia cierta,
pero quizás tengo como ahí una idea muy vaga de qué es lo que puede pasar, ¿no? También eso es algo que ustedes tienen que, como estudiantes, tienen que evaluar, ¿no? Hay que de alguna manera hacer, dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, digo, sí tienes que tener una idea del panorama en general, pero pues ya después especificarte en algo, especializarte en algo, en un tema en particular, ¿no? Yo hablo aquí, por ejemplo, de que podrías llevar teoría de conjuntos, lógica matemática y topología, ¿no? Hablaba de la topología algebraica. En el caso de la topología algebraica, pues hay dos enfoques, ¿no? El álgebra homológica y el álgebra homotópica. Yo he visto en cursos de geometría algebraica, por ejemplo, que se habla por eso decía, al momento que me hicieron esta pregunta de álgebra geométrica y geometría algebraica, en algún momento de la vida en geometría algebraica sí vi la relación entre el estudio de los simplejos, el género, cosas que se ven en el contexto de la topología algebraica y los objetos geométricos. Habrá alguien por ahí que me pueda corregir, me diga, no, pues es que fíjate que no, o sea, se tiene que ver esto, así, así. Lamentablemente no soy especialista propiamente en esas áreas. Entonces, pero sí decido incluirlo porque está dentro del menú de materias optativas que están aquí. Ahora, por ejemplo, ya del tercer nivel, que ya es como el núcleo terminal, ya es la parte fuerte, pues tenemos el estudio del álgebra moderna. Aquí puse álgebra moderna 4, pero también hay curso obviamente de álgebra moderna 3, en donde pues o normalmente se estudian los módulos y en algunos casos se llega a estudiar la teoría de categorías, gavillas. Depende mucho del profesor con el que ustedes decidan trabajar, ¿no? Yo pongo aquí las materias de lógica porque también me parece interesante. Si ya le diste como un previo en los primeros niveles a la lógica, ya le diste una oportunidad a la teoría de conjuntos, ¿por qué no dársela, digamos, a niveles superiores? En el contexto del análisis, que digamos es el área que a mí me interesa más, pues en principio el análisis pues tiene como materias obligatorias. Hay que llevar los cuatro cálculos, llevar los dos análisis y llevar la variable compleja para entender análisis, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues uno puede decir que sería importante llevar geometría diferencial o llevar geometría riemanniana o meterte a la teoría de conjuntos, llevar lógica matemática, se vale, ¿no? Como les decía, hay que tener un entendimiento, aunque sea burdo y poquito, del panorama general, ¿no? De qué más hay por ahí, ¿no? Entonces, este, del primer nivel, pues yo rescataría, por ejemplo, la teoría de números, también conjuntos y lógica, y hay una materia que los analistas llegan a despreciar un poco, que es la teoría de la probabilidad. Hay cosas en teoría de la probabilidad que de verdad se hacen y son fascinantes. Hace algún tiempo me metí a estudiar un poquito de la teoría de Maliaván, de Paul Maliaván, y es una cosa increíble, ¿no? La fundamentación que se hace de la teoría de la probabilidad a través de la visión de Paul Maliaván, después ver cómo se aplica esta teoría, la integración, la teoría de integración que él desarrolla y se aplica, por ejemplo, en el contexto financiero, y de repente ver también cómo interactúa eso. Uno no podría imaginarse que el terreno financiero pudiera interactuar con la geometría hiperbólica. Digo, es poquitito lo que hay de geometría hiperbólica ahí, pero sí lo hay. De repente entran en contexto los conceptos de variable aleatoria parabólica, hiperbólica y elíptica. Es fascinante, es increíble, la verdad. Del segundo nivel, por ejemplo, pues puedes hablar de análisis numérico uno. Los analistas pueden a lo mejor sentir cierto escozor, sobre todo los teóricos, cuando dice un análisis numérico. Pues sí, es interesante estudiar cómo se aplican estas teorías abstractas en el contexto de las ecuaciones diferenciales y en el contexto del análisis matemático, ya propiamente en el contexto numérico, en el contexto computacional. Cálculo de variaciones, ecuaciones diferenciales 2, toda la herramienta que se desarrolla en análisis, operadores
funcionales, el operador de Volterra, el laplaciano, juegan un papel muy importante en el contexto de las ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, ¿no? Entonces, ver la demostración del teorema de existencia de unicidad pues obviamente el estudio de los sistemas dinámicos es súper interesante. Probabilidad 2 pues ya le diste una oportunidad a la prueba uno, pues ahora síguete al contexto multidimensional, series de Fourier y teoría de Storm-Liouville, que es como una aplicación de las ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos discretos y teoría de la medida, ¿no? Y ya, pues aquí viene la parte en donde tú ya te especializas y ya se puede decir muchas cosas de hacia qué rumbos irte en el contexto del análisis, ¿no? Hay 4 cursos de análisis matemático, tenemos 3 cursos de ecuaciones diferenciales, ordinarias y 2 de ecuaciones diferenciales parciales. Hay un curso de ecuaciones integrales. En algún momento los físicos tenían una materia que era la de FETI, funciones especiales y transformadas integrales, que era súper interesante también, y era una aplicación de las ecuaciones diferenciales y de los métodos numéricos desarrollados en el contexto de las series de Fourier, por ejemplo, ¿no? Si ya le diste una chance a la prueba, pues hay seminarios de probabilidad, teoría de la medida que se relaciona fuertemente con la probabilidad. Y bueno, pues como les decía hace rato, antes de que me interrumpiera este corte de luz inoportuno, era lo que le decía ahorita a Chris, no me había pasado eso, bueno, ahorita me pasó, tristemente. Eh, Resulta que si tú quieres ir más allá al estudio de las variables hipercomplejas o varias variables complejas, pues sí tienes que tener fuertemente metido ahí el análisis complejo, ¿no? En el contexto de la variable compleja 2, pues es la continuación de compleja uno. Tienes que ver la parte de teoría del teorema del residuo, el cálculo de residuos, ver, a lo mejor llegar hasta productos infinitos. Y variable compleja 3 pues tiene que ver, obviamente, dependiendo del enfoque del profesor, pero a lo mejor, pues el estudio de transformaciones casi conformes o el estudio de las funciones elípticas, ¿no? En algún momento yo supe que bueno, me metí de oyente al curso del doctor Santiago López de Medrano y él desarrollaba esta teoría de una manera bastante hábil y muy, muy bonita, la verdad. Eh, Probabilidad y estadística. Pues, ¿qué hay en probabilidad? Pues ahí sí está muy claro. Conjuntos y lógica, probabilidad uno y matemáticas discretas y gráficas y juegos podría ser como una primera parte. Algunas personas podrían decir que estas serían materias para una persona que se quiere dedicar a las matemáticas aplicadas. Pues sí, sí podría ser. El contexto de las matemáticas discretas, pues es hablar de análisis combinatorio, de repente a un nivel baby, por decirlo así. Estudiar, por ejemplo, la teoría de gráficas. En algún momento a mí me tocó tomar un curso que así se llamó, matemáticas, no se me llamó matemáticas discretas, ya me acordé, se llamaba matemáticas finitas. Y esa materia tuve la suerte de trabajar con 6 profesores diferentes. Trabajé con Jesús López Estrada, Manuel Falconi, Ana Meda, Rafael Madrid, Carmen Hernández Ayuso y Lourdes Velasco, que fueron teoría de gráficas, combinatoria, probabilidad, estadística, programación lineal y ecuaciones en diferencias. O sea, fue un curso bastante lindo y muy completo, ¿no? Y de eso va, creo yo, la parte de matemáticas discretas. Gráficas y juegos, pues todo lo que tiene que ver con teoría de gráficas, ¿no? El estudio de los grafos y su relación con la teoría de la computación, ¿no? Si estás en probabilidad, puedes entrar, por ejemplo, a los cursos de análisis numérico, platicar un poquito acerca de los métodos que se desarrollan en el contexto de la estadística y su relación con los métodos numéricos. Y por eso ponía aquí también la materia de estadística uno, estadística 2 y obviamente prueba 2, ¿no? Si es alguien que se está especializando en el área de probabilidad.
También tener matemática dura, matemática fuerte como teoría de la medida. Y si ya le diste chance a la teoría de gráficas, ¿por qué no ir un poquito más allá con teoría de gráficas uno, ¿no? Ver algo de muestreo y ya después viene la parte fuerte otra vez, ¿no? Lo que es análisis de regresión, estadística bayesiana y estadística 3, ¿no? En lo que se refiere a la parte de estadística y en la parte de prueba o del análisis estocástico, pues ir hacia los procesos estocásticos uno y procesos estocásticos 2, ¿no? En el seminario de matemáticas aplicadas, pues como son seminarios, pues a veces varía mucho del profesor. Hay materias, hay veces que los seminarios tienen que ver con teoría de juegos aplicados a la economía, o incluso en algún momento de la vida yo vi un curso de las matemáticas en la guerra, por ejemplo, las matemáticas desarrolladas en los periodos de guerra, que también me pareció un tema muy, muy interesante, la verdad. Eh, Gente que se quiera dedicar a topo, pues de entrada, pues llevar algo de teoría de conjuntos, también de lógica, ¿no? Estudiar, por ejemplo, los conjuntos convexos me parece una parte muy interesante. Aquí sí hay como una línea muy, muy, muy clara, ¿no? Llevarlo todos los cursos de topología uno 2 y 3 y, por ejemplo, por ahí topología diferencial. Hay dos cursos, al menos en el plan. A mí lo que me gustaría como matemático ver en algún momento de la vida, pues es ver que implementan cursos de topología algebraica, lo que les decía, el estudio de la álgebra homológica, de la álgebra homotópica, que yo no tuve la oportunidad, por ejemplo, de estudiarlo en el nivel licenciatura, sino hasta que entré al posgrado, ¿no? En el contexto de la geometría, por ejemplo, pues ahí hay mucho material, la verdad. A veces hay un cuestionamiento que se hace hacia el plan de estudios de que uno estudia geometría analítica uno, geometría analítica 2, geometría moderna uno y párale de contar. Parece ser que ya la geometría en ningún momento de la vida vuelve a aparecer, ¿no? Y a veces se ha hecho la exigencia de que haya más materias obligatorias en el área de geometría. Pues quién sabe, ¿no? Ahí es bastante discutible el asunto, ¿no? Y bueno, vuelve a aparecer esta materia de álgebra geométrica, que me preguntaban hace rato que qué onda con esto. Eh, Ahorita contesto las preguntas del chat. Entonces, pues a mí me gustaría, ahora que me hicieron esta pregunta, sí me gustaría analizar a conciencia este plan, este programa de álgebra geométrica, pero aparece, por ejemplo, ahí en la lista, ¿no? Y a mí me parece importante incluirlo en el contexto del álgebra y de la geometría, ¿no? Aparece geometría 2, que es como irnos, ahí depende mucho del profesor. Hay profesores que se van a estudiar las cónicas desde una perspectiva, o sea, quitando la parte que se ve en geometría analítica y empiezan a estudiar la elipse y empiezan a estudiar cosas muy interesantes sin los elementos, sin la herramienta desarrollada en geometría analítica. Hay gente que, por ejemplo, se pone a estudiar los temas de inversión y llegan hasta la parte de geometrías no euclidianas, geometría, particularmente geometría hiperbólica, que le llaman sintética. Depende mucho del profesor, pero es muy interesante. Ay, La parte de geometría proyectiva, ya casi termino. no, no, bueno, no, no Es, te creas. la parte de geometría proyectiva, en donde pues nosotros tenemos que en el caso de la geometría euclidiana, pues dados dos puntos, podemos describir una recta. En el caso de la geometría proyectiva es al revés, ¿no? Las rectas son las que determinan al punto. Y bueno, pues aquí tenemos los cursos de introducción a la geometría avanzada, que es como una invitación a las geometrías no euclidianas. De hecho, hay un libro que así se titula, Introducción a las geometrías no euclidianas, de la profesora Ana Irene Ramírez, ¿no? Del segundo nivel, pues podemos hablar de geometría diferencial, ¿no? 1 y 2, la parte de geometría algebraica y esta parte de geometría riemanniana, ¿no? El estudio, hay gente que hace geometría diferencial y se mete directo a la geometría riemanniana. Hay gente que dice, bueno, pues quiero estudiar todavía la teoría clásica de curvas y superficies y demás. Em, y bueno, pues aquí tenemos dos seminarios. En lo que se refiere al área de matemáticas discretas y cómputo,
pues también tenemos esta clasificación, ¿no? Puedes meterle algo acerca, vuelvo a insistir, de conjuntos y lógica, pero pues aquí sí hay materias muy específicas de computación, ¿no? Diseños de sistemas digitales, introducción a las ciencias de la computación, matemáticas discretas, gráficas y juegos. En el segundo nivel, pues ya le metes análisis de algoritmos, análisis numérico, lenguajes de programación, sistemas operativos y terminas pues tu tercer nivel con ya la parte dura otra vez, ¿no? Inteligencia artificial, ingeniería en software, complejidad computacional, lógica matemática, programación entera, redes de computadoras. Y aquí pues si ya le diste una chance a la teoría de Hay gráficas, pues vas una más allá, pregunta. ¿no? No sé, Ajá. está uno de los participantes, primero, no sé si ya habías contestado esta, de cuántas topologías se debería llevar para tener una buena formación. Y después nos pregunta Ah, que eso, es necesario llevar introducción a la geometría avanzada. sí, justo, para allá iba precisamente a contestar esas preguntas. Ahora, aquí justamente, cuáles son las materias que yo recomiendo para el área de geometría? Bueno, ahí es como quien dice muy variable, ¿no? Depende de cada persona. Em, Puede ser que a ti lo que te interese es más, o sea, si tú quieres estudiar, por ejemplo, la parte de curvatura y lo que tiene que ver con la relación entre la geometría y, por ejemplo, la relatividad, o que quieras estudiar pues cosas más relacionadas con el estudio de la diferenciación, de los operadores, pues a lo mejor llevar una introducción a la geometría avanzada no te, no te aporte mucho, quizás en tu formación, ¿no? En tu perspectiva. O sea, es como una decisión muy personal. Yo no, a lo mejor si yo me quisiera dedicar específicamente a geometría diferencial, no llevaría esa materia, por ejemplo. Me formaría más y me preocuparía más por terminar de darle una formación a la parte del cálculo, a la parte del análisis, enfocarme un poquito a la parte de la topología, particularmente todo lo que tiene que ver, como decía, con homología y cohomología. De hecho, hay un tema por ahí que se llama cohomología de Derram, que tiene una influencia directa en el contexto de la geometría diferencial, que, por ejemplo, meterme a cursos de geometría moderna 2, de geometría proyectiva, de introducción a la geometría avanzada, ¿no? Yo lo ponía como parte de una persona que pues, se quiere dedicar así de lleno a la geometría, conocer los diferentes aspectos de la geometría. Hay gente que quiere ser más específica en su estudio, ¿no? Si, por ejemplo, quisieras estudiar la parte de geometría hiperbólica, que sí hay como pues, una teoría bastante desarrollada y bastante linda que tiene implicaciones incluso en el contexto de la teoría del caos o el estudio de los fractales, en el contexto de los sistemas dinámicos también. Hay una analogía, por ejemplo, entre el conjunto de Julia y el conjunto de Fatou con el conjunto límite y el conjunto ordinario de geometría hiperbólica, pues ahí sí yo te recomendaría que llevaras geometría moderna, geometría proyectiva e introducción a la geometría avanzada. O sea, fíjate, hay una distinción, ¿no? O sea, si tú quieres llevar geometría hiperbólica, pues sí te conviene. Si quieres llevar geometría diferencial, mm, pues quizás para tener el enfoque completo de la geometría, pues sí, pero pues así como que muy necesario que digamos, pues no. Y para geometría Eh, bu- algebraica sería necesario. Ándale, por ejemplo, geometría algebraica también creo que sí podría entrar en la parte de la geometría hiperbólica, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de la geometría diferencial, mm, pues también porque fíjate que en algún momento de la vida eh, tomé este curso de topología algebraica con el doctor Marcelo Aguilar. Y él, por ejemplo, desarrollaba toda la parte de teoría homológica y, te digo, simplejos, y luego se metió a cohomología y cosas de ese estilo. Y nos decía que todo lo que se desarrollaba en esa parte se desarrollaba también en el contexto de la homotopía, que también había cohomotopía y cosas de ese estilo, que había una dualidad muy lindo.
Y luego eso, en el contexto de la geometría diferencial, particularmente ya cuando empiezas a hablar de tensores y cosas de este estilo, pues sí resulta ser muy útil. Entonces, te digo, también es como a criterio y también hacer una investigación de, pues, cuál es el plan de estudios que va a seguir el profesor, porque a veces los profesores, con esta cuestión de la libertad de cátedra, a veces se extienden más o a veces incluso hacen modificaciones, sobre todo en los cursos más avanzados. ¿Cuántas topologías se deberían de llevar para tener una buena formación? Esa es otra pregunta que tengo por acá. Eh, Esa es una pregunta difícil, porque ¿qué sería una buena formación? ¿No? Yo pienso que tener una buena formación es, como les decía hace rato, tener conocimiento de todas las áreas básicas, ¿no? Que yo considero que es geometría, álgebra, análisis, topología, teoría de la probabilidad, teoría de conjuntos y lógica y computación. O sea, un buen matemático como que podría decir que tiene, sí, o sea, se puede decir que es un buen matemático si tiene una cobertura de esas áreas, ¿no? No estoy diciendo Frank, que sea experto, pero que sí que tenga una idea. Sí, una pregunta. No sé si ya viste esta otra duda de qué tanto se relaciona la topología con la geometría. Es que me llama la ahí atención, voy. las dos no son... Ajá. Es que sí, sí estoy viendo el chat, pero estaba contestando la pregunta esta de cuántas topologías se deberían llevar para tener una buena formación. Entonces estaba contestando esto y pues, ¿qué sería una buena formación? Pues tener una visión general de todas esas áreas, ¿no? Entonces, ¿cuántas topologías podrías decir que son suficientes para que un matemático tenga buena formación? Pues al menos tener topología uno, o sea, tener bien cimentada la parte de topología eh, general, ¿no? Si me preguntas, pues es fascinante tener conocimientos de topología algebraica y de topología diferencial, pero al menos topología de conjuntos, al menos un curso de topología. Para decir que alguien tiene una formación buena, por así decirlo, pues tener al menos un curso de topología, al menos un curso por ahí de probabilidad, al menos haber llevado lógica y conjuntos o tener algún conocimiento de teoría de conjuntos, al menos también haber llevado en algún momento de la vida alguna materia relacionada con computación. A mí todavía me resulta increíble que todavía haya matemáticos que no sepan manejar herramientas computacionales, ya de perdiz el Excel, ¿no? Este, y hay herramientas computacionales fascinantes, la verdad. También he descubierto el uso de matemática, el uso de MATLAB, te ayudan mucho al momento de hacer eh, matemática dura, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se relaciona la topología con la geometría? Dice, es que me llaman la atención las dos, pero no sé qué tan compatibles sean. Amigo mío, te puedo decir que se relacionan profundamente. Eh, Vuelvo a insistir, los caminos se bifurcan en algún momento de la vida. La matemática surge como un todo y eventualmente se va bifurcando y se va expandiendo, ¿no? Pero propiamente hay algún momento de la vida en que la geometría y la topología sí se llegan a parecer mucho y no sabes en qué momento estás haciendo topología y en qué momento estás haciendo ya geometría. Sí hay momentos en los que sucede eso. Este, si te llaman la atención los dos, yo pienso que podrías decir dentro de la misma geometría qué tanto quieres abordar, hasta dónde quieres llegar. Yo hablé, por ejemplo, de áreas, o sea, fragmenté la matemática en áreas, pero cada área a su vez tiene su especialización. Por ejemplo, ahorita hablaba de análisis, ¿no? Dentro del análisis puedes hablar de análisis real, análisis complejo, análisis cuaterniónico, análisis funcional. Y por ejemplo, si hablas en el contexto del análisis complejo, pues ¿qué quieres estudiar?
¿no? Puedes estudiar transformación conforme, transformación casi conforme, puedes volverte especialista en funciones elípticas, en transformadas integrales, en ecuaciones diferenciales. Hay diferentes áreas dentro de una misma área, ¿no? Diferentes especializaciones. Entonces, ahí lo que tú tendrías como que dilucidar un poquito es qué parte de la geometría te llama más la atención, ¿no? Por ejemplo, negar el quinto postulado de Euclides te llevaría al contexto de las geometrías no euclidianas, al contexto de la geometría hiperbólica, de la geometría elíptica, de la geometría proyectiva. Eh, ¿Qué relaciones también quieres estudiar, no? ¿Quieres ver la acción de la geometría, por ejemplo, en la biomatemática o de la topología en la biomatemática? Sí hay. O sea, por ejemplo, cuando estudias teoría de la bifurcación, muchas veces el estudio de los sistemas dinámicos con los que tú trabajas lo haces a través de la topología, ¿no? Hay como una relación muy, muy linda entre estos dos, ¿no? Quisiéramos dedicarnos a la investigación, se recomienda salir con una o cuantas especializaciones. Ay, pues decía hace rato que el que mucho abarca, poco aprieta. Van a darse cuenta que en algún momento de la vida, ya cuando avanzaste suficiente en la carrera, ya empiezas a darte cuenta que hay algo que te gusta mucho y en lo que te empiezas a volver un máster, ¿no? Empiezas a leer, a buscar y más y más y más y más y más información. Entonces, eh, ¿qué se recomienda para tener una buena formación para hacer investigación? Antes que nada, yo lo que diría es que para decir que uno está listo para hacer investigación, es que seas capaz de buscar, en primera instancia, que seas capaz y bueno para buscar información, que puedas de alguna manera encontrar el punto de interacción entre dos disciplinas, ¿no? Lo que yo decía era, por ejemplo, si te vas a especializar en análisis de las transformaciones conformes, pues debes de más o menos de saber un poquito de, o sea, más bien de saber cuál es la interacción que hay de las diferentes disciplinas. ¿Qué necesito? No, pues necesito álgebra, necesito variable compleja y necesito, no sé, geometría diferencial, ¿no? Pero para eso, pues, ¿qué necesitaba? No, pues necesitaba esto. Tristemente, eso es lo que pasa con los matemáticos. Al menos a mí, en mi experiencia personal, me pasó. Cuando entré a la facultad, empecé a estudiar la carrera y de repente me dijeron que tenía la mitad de materias optativas. Ah, qué lindo, pues empecé a meterle materias de matemáticas aplicadas, le metí cosas de lógica y de repente en algún momento de la vida me volvió a traer la parte teórica y me fui a la parte de geometría hiperbólica y me di cuenta de que había muchas carencias porque ya había gastado muchas optativas y porque no había estos foros de discusión y de orientación para los estudiantes. Contestando ya específicamente a la pregunta, ¿con una o cuántas especializaciones? Yo te podría decir que si tú te especificas en un tema, te vas a volver experto en ese tema, pero sí tienes que tener, a lo mejor para abordar ese tema, el dominio de al menos dos o tres disciplinas dentro de la misma teoría matemática. O sea, em, o sea, quizás la pregunta es, ¿en qué momento de la vida voy a saber yo a qué me quiero dedicar o en qué me quiero especializar? Depende de cada persona somos diferentes, ¿no? Y cada persona entendemos las cosas de manera diferente. Es muy complicado poder homogeneizar todo. Pero yo pienso que un momento en el que te empiezas a dar cuenta más o menos de para dónde te quieres ir es como por ahí del sexto semestre. O sea, cuando ya empiezas a decir, esto es lo que yo quiero hacer. Hay gente que tiene las cosas muy claras desde que entra. Dice, yo quiero hacer esto
me quiero dedicar al álgebra, me quiero dedicar a la geometría y voy para acá. Una cosa que les puedo contar de anécdota personal también, eh, es que cuando empecé a estudiar la carrera, en el primero y segundo semestre, a mí me fascinaba el álgebra. Me gustaba mucho álgebra. Me gustaba mucho lo que se hacía en esa materia. Y de repente, en algún momento de la vida, me encontré con un profesor que no me gustó cómo me dio teoría de grupos, y perdí la inspiración por el álgebra. Y ahora resulta que es uno de mis cocos, por ejemplo, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo entender la teoría de grupos, la teoría de Galois, y yo veo como muchos de mis colegas, amigos, compañeros, toda la vida, les fascina y le mueven y le escriben y dicen, es que no entendemos cómo a ti no te puede gustar o cómo no lo dominas. No me gustó, ¿no? Y acabé siendo análisis, y en acuerdo que en aquel entonces, pues el análisis era algo que no me llamaba mucho la atención. Entonces, a veces también hay que esperar los momentos que te va presentando la vida, ¿no? Poniéndonos un poco filosóficos y románticos. Pero sí, pues, si me preguntan cuál es el modelo de matemático, pues creo que también en ese sentido soy el menos indicado para decirlo, ¿no? Porque eh, no, no, digamos, no, yo en principio, por ejemplo, no tenía muy claro qué era lo que quería hacer con mi carrera. Y lo fui detectando conforme se fueron presentando las cosas, ¿no? Entonces, la respuesta es, con una cuanta especializaciones, pienso que puedes especializarte en un tema específico, pero para ese tema específico estoy casi seguro de que vas a necesitar el dominio al menos o tener, sí, bueno, de los elementos básicos de dos o tres áreas. Porque también hay que decir eso, hay que decir que para decir que tienes un manejo de un área en específico, se puede decir que hay tres niveles, ¿sí? Hay tres niveles, básico, intermedio y experto, como en todos lados. Entonces, el hecho de que tú, por ejemplo, sepas manejar matrices y sepas operarlas, no significa que seas experto, por ejemplo, en álgebra lineal y mucho menos en cadenas de Markov, por ejemplo, ¿no? Puedes decirme, yo me quiero hacer especialista en el tema de las funciones casi conformes. Ok, para eso pues necesitas saber primero qué es una función conforme. Para eso pues a lo mejor primero necesitas tener un manejo de funciones, transformaciones de Möbius y saber manejar derivada compleja. Entonces tienes que ser muy bueno manejando variable compleja, por ejemplo, ¿no? Y también depende del enfoque. Por ejemplo, viene a mi memoria en este momento pues lo que hace el doctor, por ejemplo, Guillermo Sienra y lo que hace el doctor Antonio Lascurain. Ellos, por ejemplo, se dedican más o menos a lo mismo. Y hablo de ellos porque son colegas que conozco. Se dedican más o menos a lo mismo, pero por ejemplo, Antonio Lascurain sí se especificó muy, muy claramente en el área de la geometría hiperbólica bidimensional. Y por ejemplo, a veces Guillermo Sienra hace un estudio de la geometría hiperbólica en el contexto del espacio. Sí, sí puedo poner. Mi idea dice, aquí hay otro comentario, dice, mi idea es dividir mis optativas solo entre las cuatro áreas principales. Eh, ¿Cuáles serían las cuatro áreas principales? Álgebra, análisis, geometría y topología. Ok. Pero piensa que también piensa que tienes, ¿qué? 16 materias, ¿no? 16 materias optativas. Entonces,
dividirlo en las 4 áreas principales, pues va a ser complicado, ¿no? También para eso existen los estudios de posgrado que te sirven, que deberían de servir, eso también lo tengo que decir, es una crítica que tengo hacia esa parte, deberían de servir los estudios de posgrado, principalmente los de maestría, para profundizar los conocimientos, sí, para terminar de solidificarlos, de terminar de plantarte en la tierra, pero también te deberían de servir para que tú aprendas a buscar información por tu propia cuenta y de alguna manera ser matemáticamente autosuficiente, yo así le digo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que seas capaz también en algún momento de la vida de crear una línea de investigación, ¿no? O sea, que te ayude, que esos conocimientos te ayuden a crear una línea de investigación. Esta crítica yo la hago porque a mí me costó mucho trabajo cuando entré a la parte del doctorado, me costó mucho trabajo este, adaptarme a ese nuevo sistema de trabajo, ¿no? Con los estudios de maestría. Entonces, y disculpen que hable a título personal y que parezca yo, pero es como mi experiencia. Oye, Ray, puedes poner, ya lo puse. ¿Y para la maestría qué onda? ¿Con dominar el nivel intermedio podría estudiar cierta área? Yo creo que sí. Este, ¿A qué le llamamos nivel intermedio, no? También eso sería una primera pregunta. Sí, o sea, yo creo que la formación que te da la licenciatura sí te da para poder abordar el tema del posgrado, de la maestría. Este, sí es suficiente. Tener un dominio intermedio, ¿a qué le llamamos dominar el nivel intermedio? ¿No? Vuelvo a insistir, no vas a tener un dominio intermedio de todas las áreas. Habrá áreas en donde tendrás un dominio básico, otras donde de plano no tengas dominio. O sea, hay gente que es muy buena para el análisis, sabe hacer mucho análisis, sabe hacer topología, algo de geometría, y curiosamente, cuando los metes al área del álgebra, al área de la teoría de números, a esas áreas que sí las ocupan, pues empiezan a hacer bolitas y pareciera que no lo dominan tanto, ¿no? ¿Sabrías más o cómo puedo tener materias con biomates y tenerlas con análisis? Sí, eh, hay una materia, una serie de materias, déjame la busco. Aquí no. Historia. Pues, por ejemplo, podrías, en el contexto de la biomatemática, quiero pensar que cuando tú hablas de biomatemática, pues estás hablando, por ejemplo, de modelos presa-depredador o modelos de transmisión de enfermedades, por ejemplo. Entonces, qué materias podrías llevar combinadas con análisis? Pues ecuaciones diferenciales, ¿no? Tener un manejo de las ecuaciones diferenciales es muy importante. Ecuaciones en diferencias, ¿no? También es bastante importante en este contexto, ¿no? Series de tiempo también a veces es relevante. Entonces, por ejemplo, tener ecuaciones diferenciales 2 sería muy útil, algo de estadística también sería muy útil. Este, la parte, por ejemplo, de sistemas dinámicos discretos te ayudaría también mucho. Eh, y ya, por ejemplo, aquí tienes 2 materias propiamente de biomatemática que tiene que ver con biología matemática 1, biología matemática 2. Ahora, si tú vas por ejemplo, a lo mejor a desarrollar cosas que tienen que ver con biomatemática, pues también tendrías que tener un conocimiento al menos del manejo de datos, del análisis de datos, algo de muestreo, por ejemplo, y también saber manejar algunos programas computacionales, ¿no? Saber manejar algunos lenguajes de programación, como por ejemplo Python, o al menos tener un manejo, si no quiero decir que es experto a nivel experto o intermedio, pero sí tener un conocimiento
de la parte de manejo como programas de como programas de MATLAB o matemática o Maple, ¿no? Que te pueden ayudar también para realizar pues cuentas muy, muy grandes, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en la parte de la biomatemática. No sé. Por mi parte, pues eso sería como todo. Les decía, a mí me gustaría tener como un conocimiento más amplio, ¿no? De pues de, por ejemplo, de las diferentes, bueno, vamos, del programa de matemáticas, pero pues la verdad es que todavía me falta un poquito, ¿no? Pero por eso le puse un breve y fallido intento de explicar esta parte, ¿no? Espero que les sirva de algo y ojalá y haya colaborado con un pequeño granito de arena a orientarlos un poquito y no a desorientarlos tanto. Gracias. Y la verdad, Raibel, si querías desorientarlos, y la verdad. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí quería desorientarlos. Vale, pues muchísimas gracias chicos por haber participado, por exponer sus dudas. Espero que Raibel, créanme, a veces es bien modesto porque sabe de un buen de cosas y luego dice, no, 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 medio conozco, medio sé de aquí, medio sé de allá, pero Mentira, claro que no. mentira, mentira. Ajá, sí, sí, sí. No, sí, 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 soy justo. bien farol. ¿Viste? ¿Ya viste? Ajá. Dicen que soy bien farol. Bien farol. No, no, no. Cuídense mucho, chicos. Espero que les haya servido. Y, ya ves, y dice que más en cálculo. Más en cálculo, ¿eh? Caray. Bueno. Cuídense y gracias, Ray, de verdad, por haber participado.